Buenos días, un placer para mí dirigirme a ustedes. Soy José Torres Espinosa, abogado designado para este diplomado de ayudantes jurídicos, ayudantes judiciales e información jurídica. En primer lugar, para el día de hoy, 19 de octubre del 2020, quisiera hacer una retroalimentación del deber para poder iniciar la clase referente al garantismo penal. Quisiera saber qué opinan sobre el deber, qué les pareció interesante y recordando que esta es una clase didáctica y las personas que no participen quedarán grabadas, ¿no? Para que una persona al final de este módulo constitucional pueda revisarlo y aplicar la nota del incentivo, ¿no? Ahora, quisiera saber, por favor, cuál es la consideración del deber para Melanie Mazón. Buenos días, Melanie. Buenos días, abogado. La clase pasada yo no me pude conectar, así que no pude hacer el deber, el de la clase pasada. El deber de garantismo no lo realizó. Sí, no me pude conectar porque tuve unos problemas personales y no pude conectarme a la clase. Listo, muy bien. Las personas que no hayan podido, por favor, enviar el deber, pueden reenviarlo a esta página, a este correo electrónico. Notificación sin tilde. ¿Sí? notificación.sleg@hotmail.com. Las personas que no hayan enviado el deber en el plazo establecido pueden enviarlo ahí. Ahora, por favor, Lisbeth Rojas, ¿qué opina acerca del deber? Buenos días, abogado. Buen día, Lisbeth. Cuénteme. Bien, el deber pasado vimos lo que era del garantismo penal, las distintas definiciones por parte de los jurisconsultos ecuatorianos y extranjeros. Me pareció en sí un tema muy importante para, para dar, ¿cómo se- perdón, se me estaba cortando, No se ya. preocupe. Cuénteme. Este, Bueno, me pareció, como decía, un tema muy importante para aclarar en sí todas las dudas. Por ejemplo, yo en sí no es que he tenido mucho conocimiento, ya que yo tengo clases virtuales de derecho y entonces me permitió esclarecer mucho del garantismo penal y cómo esto es un papel fundamental en el ejercicio del derecho, ya que la garantía de estos derechos fundamentales son los que hacen aceptable para todos, incluido las minorías, hace que sea una manera más justa de ejercer el derecho. Claro. Como ya lo comentamos, el garantismo pregona los derechos por encima incluso de la norma. Para el garantismo lo más importante es la ampliación de los mismos, ¿no? Ahora, por favor, Ángel Valdivieso, cuénteme sobre el deber. Doctor, muy buenos días, compañeros, Díaz, igualmente muy ¿cómo buenos están? días. Eh, bueno, el garantismo penal acerca de la legislación ecuatoriana y de la clase anterior de lo que estábamos viendo de los principios también que anteceden a estos del garantismo penal en el Ecuador. Bueno, yo me voy a guiar más bien en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, donde que nos manifiesta que el- la Constitución y el garantismo penal es de fuerza vinculante igualmente, que debe cumplir con el debido proceso. Es un conjunto de garantías que otorga de carácter normativo, en este caso del debido proceso, ya que estamos hablando que el Estado ecuatoriano es un Estado social de derechos y que tiene fuerza penal igualmente en la Constitución como norma suprema. A medida que esto permite eh, como tipo penal garantizar el debido proceso a las personas, a las personas o a los reos, en este caso
de las que están privados de la libertad o se presume que han cometido algún delito. Entonces, en este caso, todo está vinculado al debido proceso que cumplan, porque si en este caso no se cumple con una garantía penal, nosotros como abogados nos basaríamos en el derecho, en este caso en el derecho procesal, y en este caso nosotros defenderíamos ya sea al procesado, al ofendido, y ganaríamos en un proceso, ¿no? En una parte como opinión personal. Claro. Muchas gracias por tu apreciación, Ángel, muy acertada. Ahora, ya con estas retroalimentaciones, procederemos entonces a empezar la clase del día de hoy. Empezar la clase referente a la teoría del delito. Para entender la teoría del delito en visión al COIP, es necesario mencionar que esta normativa se encuentra conformada por 3 libros. El primero, referente a la parte sustantiva, es decir, la tipificación de los delitos. La segunda parte, referente a la parte adjetiva, o lo que son los procedimientos, los distintos tipos de procedimientos, como es el procedimiento, los procedimientos especiales, el abreviado, el expedito, muy aparte del procedimiento ordinario, obviamente. Y el tercer libro, lo que es la ejecución de penas, referente, por ejemplo, al régimen semiabierto, régimen abierto, cuando ya se encuentran los procesados cumpliendo las penas, ¿no? Ahora, el conocido jurista argentino, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirma que la expresión derecho penal tiene 3 acepciones. La primera, referente al poder punitivo, la segunda como ley penal, y la tercera como dogmática penal. Procederemos a ver el derecho penal como poder punitivo del Estado. Bueno, como antecedente fundamental para este punto está la Revolución Francesa, ya que con esta se da el nacimiento de las repúblicas como forma de organización. Como forma de organización en sociedad, con principios democráticos como son la soberanía del pueblo, la representación popular y la independencia de poderes, que en nuestro país se denomina como funciones. Sin embargo, toma la misma figura que los poderes, ¿no? Ahora, los ideales democráticos y republicanos de las revoluciones francesas y norteamericanas en 1789 y 1776 respectivamente, produjeron un origen contractualista en los estados, a un contrato social, por lo cual los ciudadanos libres, cansados de vivir en un continuo estado de guerra y que gozan de una libertad, que gozaban en este caso de una libertad, sin embargo la misma les era inútil por la incertidumbre constante de conservarla, ¿no? Ellos al ver esto sacrifican una parte de esa libertad para poder gozar de la restante, es el llamado contrato social. Según Hobbes, la causa final, fin o designio de los hombres, que naturalmente aman la libertad y el dominio sobre sí mismos, al introducir esta restricción, es decir, el contrato social, es que el ciudadano pueda aprovecharse de su propia conservación y por añadidura el logro de una vida más armónica. Es decir, que el fin del Estado, el fin del derecho penal, es la seguridad de quienes lo integran, la seguridad de aquellas personas que han firmado imaginariamente lo que es dicho contrato social, ¿no? El derecho penal se basa en el poder punitivo del Estado, es decir, en el poder de castigar de los estados con el fin o con la necesidad de garantizar la convivencia entre los ciudadanos que han suscrito dicho contrato social. Como segundo punto tenemos el derecho penal como ley penal. Entonces determinamos que el derecho penal se basa en la norma que ha sido dictada por el legislador en cada país, ¿no? Dicho legislador describe ciertos tipos penales y ciertas conductas punibles. Esas van a ser las consideradas por el derecho penal como, en este caso, aplicables, ¿no? Como tercer punto tenemos el derecho penal como dogmática penal o derecho penal propiamente dicho, refiriéndonos que según Zaffaroni, el legislador al dictar la ley penal hace la criminalización primaria, es decir, desarrolla el programa penal en abstracto. Posterior a esto,
quienes los llevan a cabo, lo que es la fuerza del orden, la policía, los agentes de autoridad. Ellos se harán cargo de realizar ese programa, llegando a una criminalización secundaria, ¿no? Basándose lógicamente en la premisa de la tipificación, ¿no? De la forma en que la policía realice esta criminalización secundaria, de la forma en que la policía haga su trabajo, es lo que nos lleva a formular la tercera acepción del derecho penal, ¿no? Es importante mencionar que la policía por lo general utiliza las normas plasmadas en el COIP, sin embargo, mayoritariamente la ejerce con la regla del mínimo esfuerzo. ¿A qué nos referimos con la regla del mínimo esfuerzo? Utilizando la coerción estatal en base a estereotipos. Es decir, continúa aún el estigma de la teoría del delincuente nato en pleno siglo XXI, ¿no? Es así que en base a esta regla del mínimo esfuerzo, los policías mantienen las cárceles preponderantemente con presos que tienen las mismas características fisiológicas y de los mismos sectores geográficos, ya que ellos, por ejemplo, van a Bastión Popular, van a Isla Trinitaria. Una persona que tal vez no esté realizando algún tipo de delito, los agentes del orden no buscan ahondar en la situación, sino únicamente los capturan y llenan el parte policial con meras presunciones que tal vez no son reales, ¿no? Sin embargo, aplican lo que es la teoría del delincuente nato, se basan únicamente en estereotipos. Se da entonces una mala aplicación de la criminalización secundaria, ¿no? La conclusión es que quien hace efectivo el poder punitivo del Estado, la policía, selecciona a los clientes del sistema penal en función del estereotipo, ¿no? Con esto, lo que quiere decir el autor Zaffaroni es que si bien todo el ejercicio del poder punitivo del Estado es irracional, el derecho penal debe servir para evaluar los grados de irracionalidad del poder punitivo y dejar pasar solo lo menos irracional, ¿no? Esta es la finalidad más importante del derecho penal, limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado, lógicamente, tomando principios importantes como son la regla del mínimo esfuerzo, muy aparte de lo que es el principio de mínima intervención penal, muy aparte de lo que es el principio de oportunidad. Únicamente tener como clientes el derecho penal, tener como procesos dentro del derecho penal a aquellas situaciones que no se puedan resolver por medio de otro tipo de materia, ¿no? Comentamos entonces que el derecho penal es de última ratio. Luigi Ferrajoli ha apoyado abiertamente el garantismo penal en una de sus más grandes obras, la obra llamada Derecho y Razón, en donde se sintetizan diversos principios, diversos axiomas referentes al debido proceso. Y ante la ausencia de uno de estos axiomas o presupuestos, no es legítima la imposición de una pena. Entonces, procederemos a mencionar cuáles son cada uno de estos axiomas y posteriormente a describirlos. Los axiomas determinan lo siguiente: no hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin daño, no hay daño sin acción, no hay acción sin culpa, no hay culpa sin juicio y no hay juicio sin acusación. Procederemos entonces a visualizar y analizar cada uno de estos axiomas. Tenemos entonces los axiomas del garantismo según Luigi Ferrajoli en el libro de Derecho y Razón, teoría del garantismo penal. En primer lugar, el principio de retributividad que se encuentra implícito en el axioma no hay delito sin ley, ¿no? Adecuándolo a la Constitución de la República del Ecuador, lo tenemos en el artículo 76, numeral 3, en donde determina que el debido proceso incluye las siguientes garantías básicas. Numeral 3, nadie podrá ser sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal. Entonces, los actos que realicen cada persona, en el caso de que sea delictivo, deberá ser retributivo a lo establecido o tipificado en los tipos penales. Deberá ir acorde a la descripción de este tipo penal. Ahora, como segundo principio, tenemos el principio de legalidad
que se encuentra implícito en el axioma no hay delito sin ley. Se marca entonces el mismo artículo 76, numeral 3, referente a que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que no esté tipificado en la ley como infracción penal, ¿no? Está concatenado con el principio de retributividad. Sin embargo, este principio añade, o este axioma añade, que no se aplicará una sanción no prevista en la Constitución o en la ley, ¿no? Basándonos obviamente en el principio de legalidad. Ahora, veremos el tercer principio, el principio de necesidad, que se encuentra implícito en el axioma no hay ley sin necesidad. Adecuándolo a la Constitución de la República del Ecuador, lo podemos encontrar en el artículo 76, numeral 6 de la misma, donde se encuentra que el debido proceso incluye las siguientes garantías. Numeral 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones penales, ¿no? Entonces, hablamos de distinta necesidad en diversas circunstancias. Para esto, voy a proceder a darles un ejemplo. Será diferente, por ejemplo, la pena de aquella persona que adquiere un arma ilegalmente para fines únicamente de protección, que estaría recayendo en el tipo penal de tenencia ilegal y de porte de armas ilegal, ¿no? Establecido en el artículo 360 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿no? Será diferente la necesidad de este tipo penal al tipo penal de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas, con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. De acuerdo al principio de necesidad, lógicamente será mucho más reprochable y necesario atacar aquella conducta que pueda afectar a la ciudadanía en general, a diferencia de aquel delito o aquella tenencia y porte de armas que podría en el futuro únicamente afectar delitos individuales como es la tenencia de armas, ¿no? Asimismo, tenemos, de acuerdo a este principio de necesidad, el artículo 195 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que establece que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso, ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y de mínima intervención penal. Es decir, en el caso de que Fiscalía determine que un delito no es necesariamente tan vulnerador de derechos, puede aplicar el principio de oportunidad, manifestando que Fiscalía se encuentra copado de procesos y que ese suceso, ¿no?, puede solucionarse por medio de otras vías, por medio de otras materias, por medio de materia civil, por ejemplo, en resarcimiento de daños, entre otras circunstancias, ¿no? Y referente a la mínima intervención penal, manifestando que el derecho penal es de última ratio y que siempre existirán otras materias para poder reclamar los derechos. Según Basigalupo, el jurisconsulto Basigalupo, el principio de oportunidad no debe entenderse tan solo como la renuncia a la acción fiscal, en el caso de que se presenten determinadas condiciones, sino que todo tratamiento penal se diferenciará del conflicto social representado por el hecho delictivo, ¿no? Dependerá exclusivamente de las circunstancias de cada hecho delictivo. Es así que, como ya lo manifesté, en conjunción con el principio de mínima intervención penal, el hecho podrá derivarse a otra materia, ¿no? Como cuarto principio tenemos el de lesividad, que se encuentra implícito en el axioma no hay necesidad sin daño. Aquí se cita el artículo 66, numeral 5 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que determina que se reconoce y garantizará a las personas el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos de los demás. Entendiendo que el garantismo se basa en el hecho de que si una persona únicamente maquinea con realizar un daño o una vulneración a un bien jurídico ajeno, más no lo exterioriza, no existirá una acción, y no será necesaria, por supuesto, la aplicación de la ley penal ni la coacción de la norma, ¿no? Se basa únicamente en lo realizado en el mundo exterior. Como quinto principio tenemos el principio de materialidad, que se encuentra implícito en el axioma no hay daño sin acción, ¿no? Con igual aplicación de exteriorización de pensamientos
con el mismo juicio lógico que mencionamos anteriormente. Proseguimos entonces con el siguiente principio, el principio de culpabilidad. El principio de culpabilidad se encuentra presente en el axioma no hay acción sin culpa. Sin embargo, por efectos prácticos, de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal y con el fin de evitar confusiones con delitos culposos, vamos a llamar este axioma como no hay acción sin culpabilidad. Vamos a modificar el axioma mencionado por Ferraioli, ¿no? Es decir, según el artículo 34 del Código Orgánico Integral Penal, que textualmente afirma, para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Revisamos, por favor, ese artículo dentro del COIP, el artículo 34. Al momento de decir imputable, nos referimos al hecho de que a una persona se le pueda asignar el cometimiento de un delito y que esta persona haya exteriorizado su psiquis al cometimiento del mismo. ¿A qué nos referimos con exteriorizar su psiquis? Entendemos que la imputabilidad es la capacidad de querer, es decir, estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente mediante una aplicación de su criterio psicológico y entender la misma, tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. Por consiguiente, únicamente la persona que pueda querer y entender realizar el hecho, ¿no?, se considerará imputable. Entonces se considerará inimputable a aquellas personas que sufran de trastorno mental, que no apliquen ese ejercicio mental para poder realizar determinada acción o acto, ¿no? Este trastorno mental obviamente debe estar verificado por un perito por medio de su respectivo informe, ¿no? Al igual que existe la inimputabilidad en el caso de embriaguez o intoxicación inducida. En el caso, por ejemplo, de que una persona vaya a una fiesta y inserten cualquier tipo de droga en su bebida. Y posterior a esto, esta persona comete un delito, ¿no? Existirá, por supuesto, lo que es la inimputabilidad, refiriéndonos a que esa persona en ningún momento realizó el ejercicio mental para realizar esa conducta, ¿no? Por último, tenemos el axioma no hay juicio sin acusación, que es comparable al principio acusatorio establecido en el artículo 77 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, muy aparte de el establecimiento del mismo principio dentro del Código Orgánico Integral Penal. Hacemos alusión entonces al artículo 75 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que establece que toda persona tiene derecho al acceso a la justicia imparcial e independiente, y al artículo 195, el cual ya lo visualizamos, referente a que la Fiscalía dirigirá la investigación preprocesal y procesal penal. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal, ¿no? Revisado entonces todo lo referente a los axiomas del garantismo, procederemos ahora a poder empezar con el folleto, con el estudio del folleto, que ustedes imagino que ya lo tienen, referente al módulo constitucional. Como primer punto veremos el artículo 66, numeral 1, lo vamos a analizar según el orden establecido en este folleto, referente a los derechos de libertad. Se establece entonces el derecho a la inviolabilidad de la vida, ¿no? Estudiaremos el mismo. Este numeral tendrá diversas concordancias con artículos constitucionales, como es el artículo 35, por ejemplo, referente a los grupos de atención prioritaria y su especial protección a la vida, especialmente en personas que presenten una condición de doble vulnerabilidad, como por ejemplo un adulto mayor que padezca de una enfermedad catastrófica o de alta complejidad. Asimismo, este principio de inviolabilidad de la vida tendrá relación con el artículo 45 acerca de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y que textualmente manifiesta que el Estado reconocerá y garantizará la vida
incluido el cuidado y protección desde la concepción, ¿no? Además, existen diversos tratados internacionales sobre el derecho a la vida, como por ejemplo pueden ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su tercer artículo señala que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿no? Muy aparte de esto, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo número 6, señala que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Como siguiente punto tenemos la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, que en su artículo 1 dispone que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal. Son los bienes jurídicos, asimismo, más importantes para el Código Orgánico Integral Penal. Estos tres bienes jurídicos: vida, libertad e integridad personal. Como siguiente tratado internacional tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 4, numeral 1, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción, ¿no? Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Eso es lo que determina esta Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos también el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que en su artículo 2 dispone que el derecho de toda persona a la vida estará protegido por la ley. Respecto a la pena de muerte, opinión personal, sería un gran retroceso respecto al garantismo y respecto al Ecuador como república si esto se aplica. Estaríamos yendo en contra de una camada, en contra de toda una estructura de tratados internacionales y derechos humanos. Volviendo a la justicia en el Ecuador, o asemejando a la justicia en el Ecuador a una cacería de brujas. Al respecto también debemos referirnos al artículo 52 del COIP, nuestro Código Orgánico Integral Penal, referente a los fines de la pena, que son la prevención general para la comisión de delitos o de futuros delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena y la reparación del derecho de la víctima. Vale la pena recalcar que si existe o que si existiera la pena de muerte en el Ecuador, no se daría un desarrollo progresivo de los derechos de los privados de libertad, sino que existiría una vulneración escandalosa del derecho más importante de las personas, como es el derecho a la vida, ya que recordamos que si no existe el derecho a la vida, no se pueden aplicar, no se pueden aprovechar ninguno de los demás derechos establecidos en nuestra Constitución. No se puede aplicar el derecho a la salud, a la educación, al agua, entre otros, ¿no? Entendemos entonces que, según el Código Orgánico Integral Penal, la norma, según esta norma, se establece que la pena no tendrá como fin el aislamiento o neutralización de las personas como seres sociales. Si se establece una pena de muerte, exactamente se estaría neutralizando a las personas como seres sociales y erradicando completamente de la sociedad. Y por supuesto no se cumpliría con otro de los postulados establecidos en el COIP, como es la rehabilitación social y la reinserción social, ya que únicamente estaría el Estado deshaciéndose de esa persona, ¿no? Y por supuesto una persona fallecida tampoco podrá reparar integralmente a la víctima. Esa es la idea principal, por lo cual, según mi criterio, no debería existir lo que es la pena de muerte ni la inviolabilidad de la vida. Ahora, ustedes tienen un deber para el día miércoles, recordando que es una clase asincrónica, la del día miércoles, revisar el artículo 66, revisar todo el artículo 66 y de todos los numerales elegir uno. Ustedes eligen ese numeral y me comentan por qué les pareció importante, ¿no? De todas maneras ya se encuentra subido el deber, la opción de poder publicarlo en la plataforma Edmodo. Y tienen plazo hasta el miércoles a las 12 de la noche. Miércoles 11:59 se puede recibir el deber, ¿sí? Esa ha sido la clase por el día de hoy. Les quedo muy agradecidos por su atención.
Y asimismo quería desearles un feliz inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctor. Que Gracias. pase un Gracias, hasta excelente luego. Que esté muy día. bien.